Juanita Velascón Canacar. María de Jesús Gutiérrez Hernández, directora operativa Región Occidente de Canacar. Alexa Fernanda Ramírez Chávez, gerente Canacar, Jalisco. Meche Abundis Fanjal. Denise Gutiérrez, representante de la Cámara Textil. Anayeli García. Nadia Mireles, directora del PAEL. No, es directora. Ups. Perdón. Mónica Magaña, diputada electa del Distrito 10. Ana Mendoza, presidenta Asociación Relapo. Sandra Vizcaíno, coordinadora general de construcción de comunidad del Ayuntamiento de Zapopan. Empresas representantes de la Delegación Centro Histórico de la Cámara de Comercio Guadalajara. Brenda del Toro, presidenta de CCM Capítulo Jalisco. Raimundo Romo. Presidente del Corredor de Empresarios de Chapala. Karen Camarena, representante de la Correduría Pública de Jalisco. Anís Badí Zárate Calili, director de Cooperación y Gestión. Liliana Guadalupe Moreno Vargas, vinculación empresarial, ambos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Gladys Rábago, representante Canaibe. Luz Adriana Manzano, Auroquim, afiliados de CIAG. Annalise Taylor, Ángel Tlaquepaque. Patrick Krisek, Consul Comercial. Muchas gracias a todos. Ahora sí un fuerte aplauso. Vamos a aplaudirnos, darle la bienvenida y damos inicio a este evento maravilloso de nuestro segundo aniversario. Digo nuestro porque somos de la familia y cómo las queremos, tantas caras conocidas, personalidades, distintos giros, medios y demás. Qué orgullo vernos de nueva cuenta. Les damos la bienvenida y comenzamos. Yo soy Paulina y junto con Enrique somos parte del canal Hack 7 Conexión Empresarial. Y estaremos compartiendo con ustedes esta tarde llena de mucho talento y emoción. Enrique, antes de comenzar con este gran evento, ¿qué te parece si mencionamos algunas de las recomendaciones que tenemos para todos los asistentes y podamos pasar un gran momento? Este es mi sueño dorado porque siempre quise sentirme en el avión. Gabriela Villarreal, yo oí tu voz. Este edificio es un edificio libre de humo. Las salidas de emergencia, y es lo bonito, se encuentran al fondo, a la derecha y a la izquierda. Entonces, Dios quiera que no se presente nada, pero que estemos atentos, por favor. Y también, gracias a Salvando Latidos AC, somos un evento cardioprotegido, contando con atención de primeros auxilios y un desfibrilador. Hagamos cosas que no se necesite. Paulina, para comenzar esta tarde, compártenos un poco de lo que vivimos hace unos momentos en la dinámica, que la mayoría que no estuvo, se perdieron de unos cuentos muy divertidos de integración que estuvo. ¿Qué tal, Paulina? Enrique, la verdad es que fue una dinámica espectacular. Tuvimos el gusto de conocer la mayoría de las personalidades que se encuentran el día de hoy, acompañados de una súper historia, grandes narradores. Como te comentaba, yo quiero ir a sentarme en cada una de esas mesas. No quieres trabajar, Paulina, es la verdad, pero bueno, sigamos con el programa. Como ven, estamos reunidos emprendedores, microempresarias e industriales de esta gran ciudad. Además, tenemos en este momento nuestra transmisión vía streaming. Saluda, Enrique, por favor. ¿Qué tal? En donde están conectadas las y los líderes de los capítulos. Así es, estamos muy emocionados de compartir con ustedes y vamos a empezar a invitar al escenario a gente que ha formado parte de esta historia. Veo caras de emoción, veo caras de alegría. Van a estar las cámaras moviendo, hay unos que cuidamos el ángulo, otros que estamos guapos por donde nos vean, entonces vamos a mandar mensajes. Y bueno, para comenzar en este espacio de MIND, de México Innovación y Diseño, es una iniciativa impulsada por el Consejo de la Cámara de Industriales de Jalisco. Es por ellos que pedimos que nos acompañe en este escenario a Teresa Delgado, quien es presidenta de la Comisión de Mujeres del CCIJ, así como el ingeniero Rubén Masay, coordinador del CCIJ, y Bárbara Rodríguez, para que nos dirijan unas palabras, por favor. Sean bienvenidos y los recibimos con un fuerte aplauso.
Y las primeras palabras de nuestro querido coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén Masayi González Ulleda. Adelante, Masayi. Bueno, muy buenas tardes tengan todas y todos. Bienvenidos aquí al MAIN, donde algunos no saben, pero aquí es donde está la sede del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, donde presidentas y presidentes de los 18 sectores industriales trabajan para buscar pues el mejor entorno y generar esos contrapesos que se requieren contra pues algunas ideas no muy claras de parte pues siempre va a haber diferencias contra nuestro gobierno, el Estado, con el gobierno federal, con los congresos estatales y federales. Y no es que sea un tema de pelearnos, sino es un tema simple y sencillamente de decir qué es lo que queremos y por qué lo queremos. Creo que si alguien entiende de hacer negocios, pues son todas y todos nosotros, ¿no? Somos los que generamos empleo, somos los que generamos oportunidades. Hoy con una muy estrecha relación con la Universidad de Guadalajara, la Universidad de todos los jaliscienses, donde hemos pensado que esta universidad se debe convertir en la palanca de desarrollo de los industriales, de los empresarios, porque los jóvenes que de ahí egresan, pues bueno, sin duda serán los que estén dentro de las empresas, pero también serán aquellos que creen sus propios negocios. Al ver la visión, la misión de esta asociación de mujeres empoderadas, pues hablan de negocios, ¿eh? Entonces, estamos claros cuál es nuestro papel. Ser empresario inicia con un sueño, tal vez en una servilleta, en un día nublado, dirían en las historias, un día nublado y que nos dio a pensar, decíamos, bueno, voy a hacer algo, empieza un sueño, se convierte en un proyecto, lo empezamos a trabajar, empezamos a buscar colaboradores, quienes nos echen la mano, proveedores que también a veces nos dicen, bueno, ahí te va la materia prima y me pagas cuando lo termines. Digo, hay tantas historias que hacen que nazca un negocio, pero al final cuando ya el negocio va caminando, se convierte en una responsabilidad enorme. Tener que responderle a tantas familias que dependen de ese negocio. Ya no es un sueño, ya es una responsabilidad, una realidad, y que pues deja de ser un tanto divertido. Se convierte en algo que hoy en la pandemia lo vimos. Empresas, 46% del sector industrial paralizado. Sin una idea de cuándo se iba a acabar esto. ¿Quién iba a pensar que los primeros 2 meses que nos dijeron se convirtieron en un año prácticamente? Porque 2021 seguíamos en las mismas condiciones y no se diga el sector hotelero, los que tienen, tantas mujeres que tienen salones de eventos, que hacen todo esto de las bodas, bueno, todos los que hacen vestidos de bodas, vi y eran una cantidad de vestidos de boda que ahí los tenían, no se los habían pagado, tal vez ya no les quedaban a las novias. Porque esa era me dijo, es que no les van a quedar, o no les van a quedar, o les van a quedar flojos. Sí, porque los nervios de toda esta pandemia, bueno, el agua del estado se acabó a ese grado, ¿no? Un porcentaje muy alto de consumo en las casas, de energía eléctrica, de agua. Ahora sí entendieron lo que le cuesta a una empresa tener tantos trabajadores, tanta agua que se requiere. Me acuerdo una vez, Hewlett Packard, HP se colocó aquí en el sur del área metropolitana, en el periférico, y no se fijó, no tomó en cuenta el tema del agua, porque dice, pues agua, nuestro proceso es sin agua, es armar unas computadoras,
no se acordaron que 6,000 trabajadores cuánta agua consumen en el baño. ¿Sí? Tantas acciones al WC, lavarse las manos. Era impresionante la cantidad de litros que había. Pues bueno, todo esto y muchas cosas más en el Consejo de Cámaras lo estamos analizando. Nosotros buscamos el agua para las colonias, porque en cada colonia hay una empresa. ¿Sí? No, somos un estado con una gran cantidad de industria y toda pulverizada en toda la área metropolitana. Nada más en el área metropolitana, 11 municipios, donde la concentración de estos 8 millones está 5 millones, estamos en este pedacito, donde si nosotros cuidamos el entorno y que las colonias, la sociedad le vaya bien, seguro a un negocio le va a ir muy bien, porque están todos en estos lugares, ¿sí? No es privativo el tema, no somos una industria que está en parques industriales, son pocos los parques industriales, a pesar de tener el gran parque industrial del Salto, que es uno de los más grandes de América Latina. Y bueno, el Consejo de Cámaras, eso es lo que nosotros día a día estamos analizando, viendo, siendo el paraguas de toda la industria, los temas de seguridad, los temas de impuestos, todos los temas que a todos nos aquejan, ahí los vemos, los analizamos, los peleamos y en algunas ocasiones vamos a coincidir perfectamente con el gobierno del estado, con el gobierno municipal, con el federal, pero en algunos otros no. Y eso no quiere decir que estemos encontrados, peleados, nada es personal en esto. Y se convierte, y nos tenemos que convertir en una sociedad colaborativa. Lo colaborativo nos conlleva a una sociedad que se apoya hombro a hombro, mano a mano, uno a otro. Y yo creo que esta pandemia nos lo demostró. Esta pandemia nos dijo, o todos juntos o por separado se van a ir muriendo. ¿Sí? Entonces, creo que los efectos que Jalisco pudo hacer para contener la pandemia fue una rápida respuesta del gobierno del estado. Fuimos los primeros en accionar el tema de la pandemia. Una rápida reunión de todos los sectores en forma tripartita, que es lo que nos gusta siempre en Jalisco, sindicatos, universidades y gobierno y bueno, pues la iniciativa privada que era lo que generaba mayor movilidad entre la empresa y la educación, ¿no? Entonces, decidir cómo y a quién detener no fue tarea fácil. Teníamos reuniones hasta los domingos. Yo creo que pues ha sido lo más intenso que yo creo que hemos tenido en cuanto a reuniones empresariales y gobierno del estado. Y bueno, pues esas son las cosas que nos unieron, que nos dieron este punto donde nos encontramos ahorita. Curiosamente, Ciudad de México en la votación estaban en verde y ahorita ya están volviendo casi al naranja, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en este estado las decisiones se toman en base a datos. Y la universidad con el sistema radar, que de verdad la mesa de salud era con quien nos peleábamos durísimo los empresarios y empresarias, había varias que estaban ahí en las mesas de discusión, pero siempre colocando la vida por delante, pero sin duda tenemos que pelear por lo de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que pelear por nuestro patrimonio, después por nuestro patrimonio y al final por el patrimonio. O sea, esa es nuestra, porque tenemos, como decía al principio, esa responsabilidad con tantas familias que dependen de nosotros. El salario de cada uno de los que trabajan en nuestras empresas significa educación, se convierte en seguridad social, se convierte en vivienda, Infonavit, se convierte en el 2% sobre la nómina que va a dar a las arcas del gobierno del estado. Es de lo que va directo de lo que nosotros hacemos. Todo lo demás se va a la federación. Tenemos un Instituto Mexicano de Seguro Social en Jalisco, el número 1 de toda la República, ¿en cuanto a qué?
número de derechohabientes, número de empresarios y pagamos en tiempo y forma. Tenemos un superávit de más de 10,000 millones y no nos regresan nada, a pesar de que somos, si lo vemos como una empresa, esa es la utilidad y no nos regresan nada. Nosotros nada más pedimos que nos dejen la mitad para hacer o algo, 10,000 millones. Un hospital cuesta como 1,500 millones, el que hicimos en Tlajomulco, después de 25 años que no se hacía uno. Entonces, todo esto es la tarea diaria que tenemos en el Consejo de Cámaras, donde el sector de transporte dijo, si la ciudadanía, las señoras que llevan a sus hijos a la escuela, le pidieron al gobernador que durante de 6 de la mañana, 9 de la mañana, no circulara un camión para no sentirse amenazadas, me dijo el gobernador, a ver si pueden sacar esto. La verdad es que en 2 semanas yo le dije, ya está, todos, las 5 asociaciones de transporte de carga, todas dijeron, va. Otras cosas no quisimos, ¿no? Pero esa, que creo que es un compromiso, 3 horas que una industria de transporte en una metrópoli como esta, con la entrada de China, nomás entran por Manzanillo entre 12 y 15,000 trailers. ¿Sí? O sea, la dinámica de Jalisco, donde se quedan como 4 o 5 aquí. Los demás se van al macro Libramiento y se van a San Luis Potosí, a la zona automotriz de Guanajuato, Aguascalientes, México, otro lado, pero somos la puerta nosotros. Manzanillo realmente es la recepción y nosotros somos la distribución, porque las empresas de Jalisco también son parte de esa distribución, de esa logística, ¿no? Entonces, pues bueno, la colaboración sin duda nos dejó muy claro que esa es la competitividad de la nueva era. Después de COVID, esto es lo que sigue. Si ustedes como empresarias quieren salir adelante, hagan colaboración entre ustedes. Esto de hoy, Gina, la presidenta, esto es colaboración, esto es sumarse. Nosotros no estamos buscando en el Consejo de Cámaras darle un espacio a las mujeres por moda. Estamos buscando que el espacio sea para sumar y generar esta gran responsabilidad que tenemos empresarias y empresarios de generar oportunidades para la ciudadanía, para los chicos que están saliendo de las universidades y dicen, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi futuro? Pues que nosotros les vayamos haciendo generando esas oportunidades. Y eso es colaboración y yo les agradezco de verdad que a todas, que después de esa plática que tuvimos de arranque, que yo les dije que, y después del 9 de marzo, ¿qué sigue? Le dije, a mí me dejó impactado lo que hicieron que patinar y que diera medio, se dejaron al presidente, él pensaba que iban a hacer más cosas, y yo creo que nomás lo dejamos colgar, no hagamos que él piense que ya no dan más. Y no nos hace el presidente, a todos y a todos nosotros, no, las mujeres tienen y lo hacen, y lo digo también por conveniencia, ustedes tienen la gran oportunidad de generar más riqueza para este estado y para este país, porque sabemos que son altamente y potencialmente generadoras de riqueza. Y pues un poco de conveniencia, un poco de colaboración y también un poco de estar muy conectadas con ustedes, porque sé lo que es que te hagan a un lado. Siempre he vivido un poco el tema del racismo en México, en este país, y sé lo que es ser excluido. Y sé lo que es no sentirte ni de aquí ni de allá. Entonces, por eso yo me puse a pensar, ¿por qué había aceptado que hiciéramos todo esto? No estaría cayendo en la moda, no quiero caer en ese error. Y me puse a pensar y dije, bueno, es que el tema de discriminación lo he vivido. Y yo creo que esta es una manera de buscar también cómo cambiarle este sentido del mexicano de ser tan clasista, ¿sí? Tan machista, tantas cosas que nos dividen, pero bueno, vamos a hacer aquí con
con el apoyo de todas ustedes, grandes mujeres, pues vamos a hacer la diferencia y yo lo que quiero es que salga del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, porque aquí estamos poniendo la semilla de la igualdad y de un trabajo en común. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Masayi, por tus palabras. Siempre son inspiradoras para todos nosotros, de verdad. Yo le quiero agradecer primeramente a Gina Gómez. Yo sí le pido que te levantes, Gina, y que te demos un aplauso. Es definitivamente, bravo. Sí. Eso. Gina Gómez es una de nuestras líderes en la Comisión de Mujeres Empresarias del Consejo de Cámaras Industriales, que presido a mucho orgullo, y agradezco mucho a nuestro coordinador haber abierto sus puertas para poder ser un ente articulador de todos los organismos que integran las mujeres empresarias en Jalisco. Y vamos porque también se replique con un buen ejemplo que sea no solamente en Jalisco, sino en México. Yo creo que a través de cada acción y a través del trabajo es la única forma en que nosotras las mujeres abrimos los espacios, y yo creo que tenemos que estar unidas. Hablando de empoderamiento, como mujeres empoderadas, dentro de nuestra agenda, que está muy alineada a la ONU, uno de los ejes es empoderamiento económico de las mujeres. Y esto es empoderamiento económico de las mujeres. Recuerden que somos empresarias y donde quiera que nos paremos, tenemos que generar. ¿Y cómo generamos hoy por hoy? Tenemos que transformarnos, tenemos que abrir espacios y sumarnos. Y como dice atinadamente nuestro coordinador, hay que abrir espacios, pero también incluirlos, ¿no? Yo creo que es importante, y uno de los primeros pasos que hemos dado, por supuesto que nos sumamos, es un paso muy firme, y yo creo que pueden aprovecharlas todas y cada una de las mujeres que están en este salón, y yo las invito a que se registren a través de China. Voy a mandar toda la información para todas y cada uno de ustedes. Hay que registrarse en el Pacto Mundial. Ya tuvimos un taller y es importante que como empresarias nos registremos, porque esto nos da foro a nivel mundial. Que se note que estamos sumadas en México, que se note que queremos trascender, no solamente en Jalisco ni en México. Yo creo que el reto para nosotras es nivel mundial. La competencia no está aquí. Aquí no competimos, aquí nos sumamos. La competencia está afuera. Yo las invito que a través de Mujeres Empoderadas, yo creo que es un pequeño ejemplo, pero también tenemos grandes líderes, somos 7 líderes ahí. Aquí tengo a Bárbara Rodríguez, por ahí está Julieta Angulo, Marcela Martínez, Betty Mora, y perdón si no menciono a todas, pero la verdad es que estas mujeres organizamos y tomamos la iniciativa para que esto se lograra. Hemos sumado a diferentes organismos liderados por mujeres, que es historia, no se había hecho nunca, y agradezco a Masayi esa apertura, de verdad, en esta cúpula que pesa, traer la etiqueta y traer el apellido del CCIJ, pesa en cualquier foro que te pares. Muchísimas gracias. Estamos en la mejor disposición de trabajar con el gobierno del estado en iniciativas que hoy por hoy necesitamos, que no sean guarderías, que sean centros infantiles en donde podamos poner a los chicos y tengamos la seguridad de trabajar hombro con ustedes. Ojalá el mensaje llegue por ahí, pero también hemos invitado inclusive a unas mujeres diputadas para que se sumen con todas estas iniciativas y empecemos a empujar lo que nos es conveniente y necesitamos hoy como mujeres empresarias. Gracias por estar aquí, gracias Gina, gracias Masayi, gracias a todas mis líderes y muchas gracias por creer en este proyecto. Gracias. Adelante.
A ver, Masayi me pidió que hiciéramos un paréntesis porque nos quiere comentar algo importante. Estoy viendo bastantes mujeres que están muy animadas con seguir su empresa, otras con iniciar la empresa. Hay bueno, mujeres tan jóvenes como ella, y otras que pues no importa la edad para emprender también, es algo que luego no entendemos. A veces nos confunden los programas de gobierno que es emprendedores y son muchachos, ¿no? Cuando los emprendedores pueden hacer. Don Adolf Horn emprendió su último negocio a los 80 años, que fue después de Niels Bing. Bueno, hizo lo de, ¿cómo se llama? Dolphy. Dolphy fue a los 80 años. Entonces, yo creo que nunca es tarde para emprender nuevos negocios. Miren, tengo 3 cosas que las tomen en cuenta. No les voy a explicar ahorita, pero se les voy a decir. Hospital PYME en el CUSEA está haciendo una plataforma que ya la sumamos a la Organización Internacional del Trabajo. Ya la expusimos en la Organización Internacional del Trabajo y la subieron a la plataforma internacional de la organización, y es uno de los programas que están siendo escogidos de América Latina. Prácticamente desde Jalisco para el mundo nace una plataforma Hospital PYME que, por un lado, estábamos buscando hospitales que curaran a las personas, pero entonces se le ocurrió a los catedráticos, a los empresarios que estaban, al CSIJ que estaba trabajando en CUSEA, ponerle el nombre de Hospital PYME. Entonces, esta plataforma es para hacer un análisis de las empresas y ver cómo podemos catapultarlas, ¿no? Ojo con esa, y no cuesta nada. La segunda es el distintivo Buenas Prácticas Laborales, que este distintivo también ya se subió a la plataforma OIT y se convierte en el segundo programa mundial que ya está escogido, ¿sí? Entonces, también estas buenas prácticas laborales las vamos a llevar ya con el Consejo Nacional Agropecuario, que es el CNA. El presidente Cortina ya también nos dijo que le entráramos a hacer el distintivo Buenas Prácticas para el campo, donde la OIT ya también está ayudándonos, financiándonos parte de todo este estudio. Entonces, tenemos una última que son agentes de cambio. Un joven, Mayagoitia, el ingeniero Mayagoitia, ha desarrollado durante 4 años un sistema que viene de la alta industria electrónica para cómo es eficiente la alta industria electrónica. Bueno, con procesos, con metodologías. Bueno, estas metodologías las transformó, las tropicalizó para empresas mexicanas, pymes, para empresas pequeñas. Él lo está haciendo mediante unos cursos, creo que son diplomados, que son por vía internet, por vía, creo que Zoom. En la primera apertura de este programa, que se llama Agentes de Cambio en la Manufactura, porque a los que queremos cambiar es a las personas, no el sistema. 9,000 inscritos, ¿sí? Es nuestro primer bloque que sacamos. Entonces, creo que estas herramientas que el Consejo de Cámaras ha hecho son parte de la reactivación económica, pero finalmente son parte de cómo hacer que los negocios estén blindados para los siguientes 30 años, que nazcan fuertes. Y las empresas no son pequeñas. Los empresarios somos a veces pequeños y grandes. Entonces, las empresas pueden ser microempresa, pequeña empresa, pero si tienen características de sistemas de calidad, son empresas de clase mundial. Recuerden siempre eso, el tamaño de la empresa no tiene que ver nada si es una empresa buena o mala. Lo definen sus sistemas de calidad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecerles la presencia de todos ustedes que son parte de esta gran asociación. Agradecerle principalmente a la mente creadora, creativa, con toda la pasión que como bien dice Tere y también Masayi, ha hecho un gran esfuerzo por sumar, por unir y por tenernos, nosotros somos un pedacito de todo este proyecto donde hoy en día
Gina Gómez, que sí, de verdad, yo le invito a que pase por favor aquí al escenario. Luego me dice que es muy penosa, según ella. Pero gracias a ella estamos todos nosotros aquí. Sí, agradecer que hace 2 años, bueno, un tiempo todavía atrás, traía ella la inquietud de por qué las mujeres que sabemos que somos muy inquietas, que trabajamos mucho, que somos generadoras también. Sí, súper inquietas. ¿Por qué no nos podíamos unir de forma más orgánica y natural para verdaderamente generar riqueza, no solo entre puras mujeres, sino también con los hombres? Porque como bien lo decía Masayi, trabajamos hombro con hombro y somos un complemento. Entonces, a mí cuando me invita Gina a ser parte de este proyecto, algo que se me hizo muy interesante, porque yo la verdad he estado en diferentes proyectos también de mujeres, es que ella es tan natural y tan empática con todos que lo hizo de forma muy casual y en el cual sumó las voluntades no solo de mujeres, que ese era el primer objetivo, sino también de los hombres, que al final somos un brazo completo. Entonces, hoy, después de 2 años, después de 50 capítulos, en los cuales son 10 países, y en medio de una pandemia, que cualquiera hubiera pensado que todo se quede estacionado, que nada va a generar, pues se pudieron sumar tantos países, tantos capítulos y tantas mujeres y hombres que día a día siguen creciendo en sus empresas, en sus negocios y en sus emprendimientos. Porque algo que es muy importante resaltar es que mujeres empoderadas da las herramientas, brinda las herramientas para que se puedan crecer y tengamos también sinergias en conjunto y generar más cosas. Algo que también tiene como virtud este proyecto y esta asociación es que se han abierto diferentes foros colaterales y también se han sumado muchísimas personas, no solo de este estado, sino del país y también de otros países, para que mujeres empoderadas que tienen el objetivo de crecer, a las mujeres que tienen negocios, empresas y también hombres que, como hace rato pudieron ver, algunos de ellos se sumaron y dicen, somos hombres empoderados. Claro, porque digo, no es una condición y siempre lo dijimos, es un tema de incluir y es un tema de trabajar en conjunto. Algo que nos dejaron claro en la pandemia es que, como bien lo decían, separados no podemos hacer nada y unidos hacemos la gran diferencia. Esta asociación es un gran ejemplo de lo que unidas las mujeres, con voluntad, con ganas de crecer, sin el efecto cangrejo que luego de repente es muy conocido en nuestro país lamentablemente, podemos verdaderamente escalar, ayudarnos e impulsar. Y esta mujer que está aquí a mi lado, en conjunto con un gran equipo de mujeres, que ahí está Beatrice, aquí están todas las que han estado empujando durante 2 años para que verdaderamente hoy tengamos una comunidad de más de 5,300 mujeres y hombres. Digo, se me hace tan curioso porque cada vez que yo la veía en una reunión me decía, ¿sabes qué? Ya abrimos unos 10 capítulos más. Y yo le decía, pero pues ¿en qué momento, no? Y me dice, su frase es, lo que se puede hacer desde una cocina. Y su marido lo sabe, no lo ve. Pero entonces allí es cuando todos decimos, si en una pandemia, desde casa, con todo y hijos, se pueden generar tantas cosas virtuosas, ¿cómo no sumarnos a un proyecto que verdaderamente está empoderando a mujeres y hombres? Y un punto importante que decía Tere, los está empoderando económicamente, que hoy nuestro país lo requiere. Hoy requerimos verdaderamente hacer una cadena de colaboración para que la situación de más gente mejore
Y esto es desde las trincheras de los que somos empresarios y generamos empleos. Desde casa, como bien, las mujeres somos las que educamos en gran parte a los hijos, y desde como parejas y también como colaboradores, socios y demás. Entonces, yo a todos ustedes los invito a que sigan sumando con nosotros, agradecerles a todos que están aquí y a algunos que hacen falta que también no pudieron venir, en decir que este proyecto va a seguir creciendo, se va a seguir exponenciando. Hoy que ya la pandemia está un poquito más tranquila y esperemos que pronto lo veamos mucho más. Imagínense si en un año de pandemia son 50 capítulos, pues yo creo que podemos llegar a mucho más lados. Agradecerle de nueva cuenta a Georgina, a todas las mujeres que están trabajando, y pedirles a todos ustedes que no nos dejen, que nos impulsemos y que siempre, yo creo que hagamos de corazón el decir, si somos empresarios, tenemos que generar no solo riqueza, que eso creo que es algo súper importante, tenemos que generar, tenemos que ayudar a mejorar las vidas de todos los demás. Antes de que tomen sus asientos, le pedimos a Anel Fregoso, vicepresidenta de Mujeres Empoderadas, Jorge Venegas, CEO de Innova Tu Imagen, Itzgal Tenorio, CEO de PDH Consultores, y quien está al frente del programa Radio Empodérate, Emprende y Aprende, asociados de Mujeres Empoderadas, pasar al frente para entregarles un reconocimiento por su labor de estos espacios que representan y que también son parte fundamental para que sigamos creando una comunidad de negocios, empresas unidas hacia un desarrollo sostenible. Muchas felicidades. Foto. Whisky, tequila, tejuino, algo para que sonría. Todo maravilloso. Nos lo inviten. Gina, que corra por la casa el tejuino. Que siga corriendo el tejuino. Muy bien. Muchas gracias, muchas felicidades. A todos, mil gracias por estas palabras de bienvenida. Ciertamente no hay coincidencias. De estar juntos aquí esta tarde es darle sentido al propósito del MIND. Es donde se une la pasión por transformar los retos en oportunidades para generar cambios, romper inercias y abrir nuestra mente a nuevas posibilidades. Los invitamos a ver un video que creo que les va a gustar y les va a mover un poquito las emociones. Historias de nuestras vidas. Nos escuchábamos y compartíamos nuestras experiencias y visiones de cómo ir equilibrando el ser mujer, mamá, empresaria, etc. Reconocíamos que como mujeres tenemos muchos roles, algunas veces por elección propia, muchas otras veces no. Observábamos que a través de los años, la humanidad ha ido teniendo cambios muy diversos. Uno de ellos es que hemos tomado presencia en el mundo laboral y empresarial. Sin embargo, hay que reconocer que como mujeres somos quienes movemos las economías. Al recaer en nosotras la mayor parte del tiempo los cuidados de quienes conformamos la misma sociedad, hijos, padres, abuelos. Esto nos llevó a pensar y plantear entre nosotras cómo las mujeres debemos relacionarnos con nosotras mismas, con nuestro entorno familiar, laboral y social. Si representamos más de la mitad de la población mundial, ¿por qué no pensar en el empoderamiento desde el enfoque de la autogestión? Partiendo desde lo individual para ir reconociendo nuestra propia libertad de tomar decisiones y en colectivo para decidir las condiciones de vida que queremos para nuestras familias, empresas y sociedad. Así surge la idea de Mujeres Empoderadas. Si podíamos hacer una red de apoyo entre nosotras, ¿por qué no pensar en crear una comunidad en donde el aprendizaje, la inclusión, la igualdad, la equidad y la mejora continua fueron nuestros principios para empoderar a través de generar negocios principalmente entre mujeres? El 26 de junio de 2019 se cristalizó esta idea, dando sus primeros pasos al constituirnos como una asociación civil de manera tangible e integral por medio del emprendimiento, las microempresas y creando cadenas de valor que
que impulsen la transformación económica, social y ambiental de nuestro país, buscando mujeres y hombres que pudieran tener una capacidad plena de participación y toma de decisiones sobre sus negocios, empresas y su vida. Llegó el 2020, un año que será inolvidable para el mundo, porque nos cimbró hasta la médula. Y para mujeres empoderadas, no podía ser diferente. Muchos tuvimos que cerrar nuestros negocios, tuvimos que adaptarnos, otros reinventar. Pero estoy segura que al sabernos parte de esta comunidad, nos dio fortaleza, confianza y certeza de que pasara lo que pasara, había alguien ahí para estrechar nuestra mano y encontrar la forma de salir adelante. La visión desde Mujeres Empoderadas cobraba todo sentido y tomaba más fuerza, donde las alianzas humanas eran las que nos estaban haciendo crecer, donde fuimos encontrando y fueron llegando más mujeres y hombres dispuestos a ser parte de nuestra comunidad, no solo aquí en Jalisco, sino en otras partes de México y del mundo. Es por ello que en 2021 será un año de consolidación de la comunidad de Mujeres Empoderadas AC, en donde nuestros objetivos y metas nos lleven a que las más de 50 líderes nacionales e internacionales generen estrategias y acciones para visibilizar a las mujeres y personas que tienen ideas, emprendimientos y microempresas para impulsar el desarrollo socioeconómico de sus regiones. Es por eso que en Mujeres Empoderadas, las alianzas humanas nos empoderan para crecer. Enrique, ¿recuerdas que hace unos meses conocimos a la mujer que encabeza todo lo que representa el video? De manera particular, ha ido marcando la trayectoria de esta comunidad Mujeres Empoderadas. Y es la principal responsable de tenernos a todos aquí reunidos. Ella es Gina Gómez, presidenta de Mujeres Empoderadas AC. Gina, por favor, bienvenida al escenario. El escenario es tuyo. Bienvenida. Aquí tengo mi acordeón porque si no, no puedo. Desde el colegio, así esas cosas. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. De verdad es lo que platicábamos con Bárbara, es increíble lo que puedes hacer desde tu cocina. Yo no creo que sea exactamente la cocina, es cuando lo haces con toda la voluntad. No nada más soy yo, hay un equipo de muchísimas mujeres y hombres apoyándonos en todas las locuras que queremos y viendo cómo generar y hacer la diferencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar hoy aquí. Gracias CCIJ, licenciado Masayi, por recibirnos y hacernos sentir en casa. Nos trajimos hasta las macetas, para que sí vea que sí nos sentimos en casa. Gracias a las y los presidentes de otros organismos, asociaciones, cámaras, consejos y gobierno por acompañarnos. Gracias a los grupos maravillosos donde líderes de opinión apoyan los emprendimientos de mujeres, como Ladies Multitask, Pinks y Tacones Trabajando. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias a toda la comunidad de mujeres empoderadas, artesanos, micro y pequeños empresarios, directores de empresa e influencers. Hoy también nos acompañan y estamos súper felices nuestra líder y presidenta Rebeca Vargas del capítulo de Nayarit. Gracias. Nuestra líder de San Luis Potosí, Margaret Sermet. Nuestra líder Claudia Ábalos del capítulo La Paz, Baja California. Y nuestra líder Marta Calvario de Sayula, Jalisco. Al comenzar con Mujeres Empoderadas, no creí que iba a descubrir mi verdadero propósito de vida. El hecho de servir a otros y verlos cumplir o rebasar sus sueños y metas es mágico e inspirador. ¿Quién iba a pensar que ese café hace poco más de 2 años, con un sobre de confianza, un sobre de valor y 2 cucharadas de apoyo de una amiga a otra amiga, de una empresaria a otra empresaria, iba a cambiar la vida y la tocaría de muchas personas, hombres y mujeres, que como todos nosotros buscamos el bien común para aprender, crecer y alcanzar nuestras metas? Gracias, Anel. Formamos nuestros comités con 25 mujeres, todas organizadas, emocionadas, ansiosas, y todavía no vendíamos ni un cacahuate entre nosotras y ya estábamos pensando qué causa íbamos a apoyar. Ese es el verdadero corazón genuino de la asociación. Y así se fueron sumando de la forma más natural para crear la dirección, buenos negocios, relaciones públicas, capacitación y responsabilidad social.
Se dice que mientras más grande es tu sueño, más importante es el equipo. Así que muchas gracias a Yami, a Beatrice, a Malú, a Mabel y a todas las demás por poner orden, letras, forma a todas las ideas y emociones y hacer que conecten y coincidan con los demás. Juntas hemos conocido y compartido nuestras historias y somos testigo de que los sueños que se construyen con ladrillos de creatividad, pasión y perseverancia se pueden lograr nuestros sueños. Que nadie se arrepiente de ser valiente y que los más grandes éxitos provienen de tener la libertad de fallar y empezar una y otra vez. En 2 años hemos logrado nuestro programa de radio con Itzgal, nuestro programa de Zapatillas Rojas con Paola Luébano, tenemos nuestro canal de YouTube, nuestra revista digital de Mujeres Empoderadas y en Facebook empezamos con tu like y el mío y ahorita tenemos más de 40,000 seguidores. Tenemos presencia en 50 capítulos, 11 países diferentes, que yo quería banderas, pero no me alcanzó el presupuesto, pero Jorge muy feliz nos las hizo. Muchísimas gracias. Tenemos alianzas con universidades de Jalisco como ITESO, UNIVA y UDG, alianzas con otras asociaciones de mujeres y hombres como AMGE, Tlaquepaque, ALARP, Cámara de Comercio, etcétera. Alianzas con instituciones gubernamentales para cursos gratuitos como Apply. Y alianzas con más de 200 empresarios, líderes en diferentes sectores. Nosotras hace 1 año que conocimos a unos empresarios muy reconocidos de León, Guanajuato, me decían que qué quería, que si quería dinero para la asociación. Y yo les decía que no queremos dinero, no lo necesitamos. Necesitamos oportunidades para nuestros micro y pequeños empresarios. Si me ayudan a darles la oportunidad de trabajar, de generar, entre todos nosotros nos podemos catapultar. Tenemos además desayunos mensuales, capacitaciones, nuestro Business Time y nuestro Shop Me, que es lo nuevo de vender al público. El gran reto que tenemos es en nuestros 50 capítulos vender en 2 fechas al año para poder potencializar a todas estas microempresarias. Además, tenemos que terminar la plataforma de Mujeres Empoderadas, donde todas podamos existir y conocernos de forma natural. Expandir y concretar nuestras redes sociales. Vamos a lanzar el TikTok de Mujeres Empoderadas. Nadie va a bailar, nadie se preocupe, pero vamos a pasar tips de emprendurismo y lo van a empezar a liderar del capítulo de Tijuana. Entonces, con eso le quitamos la carga a Jalisco y empezamos a compartirla entre todos los capítulos. Nuestro reto, además de tener los 50 capítulos, es concretar sus equipos de trabajo y empezar a formar sus comunidades. A mi esposo le voy platicando que vamos a empezar a viajar para que no diga que no le aviso, ¿verdad? que no le digo nada. Lo que queremos es hacer negocio entre nosotros o entre los mismos capítulos de manera natural y luego empezarlas a potencializar hacia otros estados y las que estén listas hacia el extranjero. No podemos saltarnos los pasos, no hay atajos. Tenemos que dar un paso a la vez, pero cada paso lo daremos con pasión y determinación, porque juntas y juntos lo podemos lograr. Y la intención de estar hoy aquí, todos festejando nuestro aniversario, número 1 era mostrarles la cara de quiénes son mujeres empoderadas, quiénes son nuestras microempresarias, que si todas pueden alzar su mano, escritoras, artesanas, de moda, todo está padrísimo. Y el segundo, apostar por un diálogo de paz, de unidad, de esperanza. Vivimos tiempos en que solo escuchamos división y la respuesta a esas palabras y acciones es no. Nosotros no estamos divididos, todos buscamos tener un gran país, trabajamos duro para ello, pero no es suficiente que solo algunos y algunas lo digan. Hoy más que nunca nos necesitamos, con un mismo objetivo, seguir creciendo, dándonos la oportunidad unos a otros. Mostremos al mundo la grandeza de los mexicanos. Muchas gracias. Oye, ven, acompáñanos. Si eres tan amable y tan gentil, ¿a dónde vas?
Tenemos para ti un pequeño detalle con todo cariño, con toda la entrega y con toda la pasión. Pedimos a Rebeca, líder del capítulo de Tepic. ¿Cómo ves? Un pequeño detalle maravilloso y dice aquí, me uno. Fíjate más qué bonito. Gracias, Gina, por todo el amor. ¿Estamos de acuerdo? Por todo el amor que le pones a cada uno de tus proyectos, en los que te involucras, por escucharnos, y me consta, apoyarnos y siempre pensar en el cómo sí. Muchas felicidades, Gina. Muchas gracias. Un fuerte aplauso.